Este es un podcast para todas aquellas personas que desean fortalecer su vida a través de Alcohólicos Anónimos. Hola a todos, bienvenidos a este estudio del cuarto paso. Estamos estudiando el libro 12 Pasos y 12 Tradiciones. Este paso es muy importante porque en este realizamos lo que es el inventario personal. Tenemos para el estudio de este paso la presencia del compañero Jorge. Hola Jorge, ¿cómo te encuentras? Hola Roberto, muy buenos días. Gracias por la invitación a este espacio, a este podcast y sobre todo un gran abrazo a todos mis compañeros y personas no alcohólicas que nos escuchan y que quieren entender y de qué se trata este programa de Alcohólicos Anónimos. Bueno, quiero empezar diciéndoles que este podcast tiene una variación en el cual vamos a entablar este tema con preguntas y también el compañero Jorge nos va a ayudar con con la vivencia de cómo hizo el cuarto paso y también obviamente si tiene vivencias de qué pasó cuando no hizo el cuarto paso. Entonces, recordarles que este podcast es el podcast del Comité de Información Pública del área 3 Pichincha. Somos Alcohólicos Anónimos Ecuador y lo realizamos con el fin de que cualquier duda que haya respecto de los pasos se pueda desmenuzar o se pueda tratar de una mejor manera. Entonces, como una pequeña introducción, el cuarto paso nos dice que nosotros sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Esto quiere decir que es necesario realizar una introspección para conocernos a nosotros mismos, para saber qué cosas hemos venido haciendo de manera inconsciente, qué cosas deberíamos cambiar, qué cosas deberíamos mejorar, qué cosas deberíamos implementar en nuestra vida. Esto es necesario para blindar esa sobriedad que hemos logrado en los primeros días en los grupos de Alcohólicos Anónimos. A lo largo del paso se van tratando los defectos de carácter que nosotros llamamos, ¿cierto? Que son dificultades que nosotros tenemos para relacionarnos con los demás, se van tratando con diversos ejemplos. Entonces nos van tratando de lo que es la ira, la soberbia, la gula, la lujuria, la avaricia. Y hay temas claves que yo quiero desmenuzar en este podcast. Entonces, compañero Jorge, hay una parte muy interesante, también en un párrafo que dice: ¿por qué se dice que los instintos naturales se han convertido en debilidades físicas y morales? Bueno, entendamos que tenemos como seres humanos instintos naturales que nos menciona justamente en la literatura de Alcohólicos Anónimos. El instinto, por ejemplo, de reproducirnos, el instinto de tener seguridad o buscar seguridad, o el instinto de socialización, o sea, ser reconocidos por nuestro entorno, ¿no? Por nuestros semejantes. Pero muchas veces yo como adicto, como persona adicta, lo que hago es querer más o sea, desbordar esos instintos. Llamémosle el instinto de reproducción sexual, no solamente por buscar, ¿no es cierto?, formar una familia o estar bien con una pareja, sino por satisfacerme a mí mismo, o sea, buscar únicamente el placer. Por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no? El querer seguridad. Muchas veces deriva en un exceso de querer acaparar dinero, estar metido en el trabajo siempre, o sea, buscando un exceso de tener posesiones materiales por justificar que yo necesito estar seguro en la vida. Por lo tanto, yo puedo caer en la avaricia, puedo caer en la gula, ¿cierto? En muchos aspectos. Entonces, eso hay que entender que el comportamiento adictivo y mi comportamiento adictivo me llevó muchas veces a los excesos. Entonces, ahí es donde se desbordan esos instintos naturales. Estamos de acuerdo. Hay que acotar también que vivimos en una sociedad que impulsa el consumo.
Entonces impulsa el consumo excesivo de varias cosas. Hablamos de comida, ¿cierto? Estamos hablando de gula, hablamos de aprobación social, que son las redes sociales, ¿cierto? Entonces, donde hay una necesidad de demostrar tal vez algo que no sentimos, sino en una manera de compensar. Esto viene justamente porque tiene unas raíces en nuestro interior y en nuestro historial, que tenemos que descubrirlo para saber de dónde viene. Y respecto de esto de los instintos naturales que son debilidades, quiere decir que nosotros no hemos llevado un equilibrio. Solamente, no hay nada bueno, no hay nada malo, eso hay que saberlo. Por ejemplo, una persona que sabe controlar la relación con su pareja, obviamente va a disfrutarla, pero usualmente muchas personas se meten, por ejemplo, en una relación por pareja, uno guiados por la lujuria, que es un instinto desbordado, y otros se meten en una relación por el miedo a la soledad, ¿cierto? Que es otro instinto desbordado de inseguridad. Entonces, esto, cuando estamos nosotros guiados por estos instintos desbordados, usualmente tomamos malas decisiones. Por ende, son debilidades físicas y morales porque no nos permiten como tal a nosotros tener un camino correcto y equilibrado de interacción adecuada con las personas y las cosas del exterior. Entonces, es algo que tenemos que aprender. Es una cuestión que los alcohólicos usualmente tenemos que trabajar, porque si no los trabajamos podemos eventualmente caer o recaer. Hay una parte muy interesante que también nos lleva a lo que es el no poder ver bien las cosas, que dice, ¿por qué es difícil identificar los instintos desbocados? ¿Por qué es difícil? Porque recordemos que yo como alcohólico y como adicto, ¿no es cierto? Básicamente alcohólico, porque mi adicción ha sido siempre el alcohol, no otras sustancias. Es querer siempre escapar de la realidad. O sea, yo desde pequeño no aceptaba la vida tal como es. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, veía a compañeros míos del colegio, ¿no es cierto?, que tenían sus padres que les llevaban al colegio, por decir algo. Entonces yo tenía la ilusión de que, ¿por qué mis papás no me llevaban a mí al colegio y me mandaban en bus? ¿Sí? Tenía que yo tomar un bus normal, ¿no? De una línea de bus urbano. Entonces, eso a mí me acarreaba cierta frustración. Seguí creciendo y entonces, ¿por qué mis compañeros podían socializar, por ejemplo, con muchachas o jovencitas ya cuando estaba en la adolescencia, ¿no? Yo me sentía que era menospreciado y entonces no aceptaba esa situación. Volviendo al asunto, que al no aceptar la vida tal como es y al buscar una fuga de la realidad, yo generalmente buscaba una justificación, una autojustificación, un autoengaño para justificar muchos de mis comportamientos. Y entonces es en ese aspecto donde muchas veces se cae y no permite que se vea claramente esos defectos de carácter, ¿no? Voy a terminar poniendo un ejemplo. Digamos que con respecto a la ira, ¿no es cierto? Muchas veces yo digo que yo me permito ser iracundo o ser violento porque otras personas me molestan. Y entonces, ante esa molestia, yo tengo la justificación de portarme airado, violento, iracundo, porque debo reaccionar para que no me sobajen, ¿no es cierto? No me hagan bullying. Entonces, es una manera de autojustificar un comportamiento nocivo. De acuerdo, eso me lleva a leer un párrafo que tenemos en el cuarto paso que dice: también nos agarramos a otra magnífica excusa para evitar el inventario. Exclamamos que nuestros problemas e inquietudes actuales están causados por el comportamiento de otra gente que realmente necesita hacer un inventario moral. Creemos firmemente que si solo nos trataran mejor, no tendríamos ningún problema. Por lo tanto, creemos que nuestra indignación está justificada
y es razonable que nuestros resentimientos son bien apropiados. Entonces, en base a lo que dijo el compañero Jorge, básicamente nosotros le lanzamos la responsabilidad de nuestras reacciones a terceros o a situaciones externas que no estaban bajo nuestro control. Entonces, esta es una especie de autoengaño, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque yo soy responsable de cómo yo respondo ante las situaciones. Un niño inmaduro, usualmente, que es lo que llegamos emocionalmente acá, los niños inmaduros de 40, 50, 60 años, son reactivos. Si es que a un niño alguien le pega, automáticamente el otro niño le pega. Y cuando le preguntan por qué le pegaste, dice porque él me pegó a mí. Acá ya pasamos a ser adultos y a controlar nuestras reacciones y nuestros actos. Entonces, como tal, tenemos que comprender que el otro puede portarse como le dé la gana. Y mi reacción va a ser la que determine en base a al control de mis emociones. Es decir, habrá personas que son agresivas, groseras, y yo simplemente me alejaré, pero no responderé con agresividad. Eso es lo que es trascender el estado pueril, digámoslo así, ¿cierto? Cuando nos ayuda el cuarto paso. Entonces, ahí viene una pregunta más que quiero hacer de compañero Jorge. Entonces, ¿por qué es necesario hacer este cuarto paso? Es importante, como te digo, Roberto, que nosotros los seres humanos tenemos que identificar de dónde, o sea, las raíces de nuestros problemas. Muchas veces no nos gusta volver a recordar eventos pasados que nos causaron dolor, pero en muchos aspectos, incluso en el psicoanálisis, se realiza esta técnica, ¿cierto? Ahora, hacer un inventario moral significa ir a hacer un recorrido desde mi infancia, incluso desde, a veces hay una guía en la cual nos menciona varias preguntas de cómo fueron nuestros padres, cómo se conocieron, o sea, escarba un poco antes incluso de mi nacimiento, para entender de dónde salen raíces profundas. Entonces, esa búsqueda de un inventario completo, total, me va a llevar a un descubrimiento de que en cierto momento, por decir algo, yo me descubrí algo, que yo tenía un resentimiento muy fuerte con mi madre, porque cuando yo tenía 7 años y estaba en primer grado de la escuela, yo llegué con buenas notas a la casa y ella me dijo que yo le mostré muy así como emocionado, le dije, mamá, mira, saqué 10 en varias materias y todo, y ella no sé si estaba frustrada, molesta o lo que sea, pero no me trató como yo hubiera querido. Yo me sentí menospreciado, me sentí mal. Y yo recuerdo que desde esa vez yo dejé realmente de esforzarme en la escuela. Entonces, y me resentí con mi mamá. Entonces son eventos que, volviéndolos a revisar, a recordar, posiblemente me causen dolor. Y es importante entender que hay que ir, como dice la palabra, sin miedo. O sea, sin miedo a ir a escarbar en ese pasado para entender dónde están esas raíces que me tienen atado. De dónde sale el problema de que muchas veces me dicen una palabra, una frase y exploto, o me deprimo, o me duele. Entonces, son reacciones muy inconscientes que tienen que ser sacadas a la luz para poder llegar a seguir caminando en la recuperación. Es importante hacer el cuarto paso porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de recaer en la bebida. ¿Por qué? Porque cuando sentíamos estas emociones fuertes, como dice el compañero Jorge, la tendencia es a ocultarnos y nos ocultamos a través del alcohol. Ahora que no tenemos el alcohol, ¿cómo nos vamos a ocultar? Entonces vivimos la frustración mucho más fuerte. Entonces existe el peligro de que al no tener un conocimiento de nosotros mismos, de no saber de dónde vienen las reacciones, de no perdonar y perdonarnos a nosotros
mismos en algunas situaciones, nos lleven a estados emocionales indeseables, como pueden ser la ira, los celos desbordados, la neurosis, que eso es cuando uno está en un estado emocional en donde toma malas decisiones. Por eso es que se dice que uno no debe tomar decisiones cuando está emocionalmente alterado. Y el alcohólico no sabe lidiar con esas emociones. Entonces, cuando está en este estado emocional súper complejo, usualmente es la respuesta inmediata. ¿Cómo yo huía de estos problemas cuando me sentía acosado, cuando me sentía iracundo? Era con la bebida. Entonces, por eso es que también es necesario, como lo decía el compañero Jorge, saber la raíz de las situaciones para comprenderme a mí mismo y para saber tratar los problemas. Ahora, quiero hacerte, Jorge, un par de preguntas respecto de cómo ha funcionado el inventario en ti. La primera es, ¿pasó tiempo que tú estuviste en el programa de Alcohólicos Anónimos que no hiciste el cuarto paso y cómo te fue? Ok, yo justamente les quiero narrar y contar esta experiencia, ¿no?, personal, porque creo que va a servir para otros compañeros, ¿no es cierto?, alcohólicos, para que más bien hagan su cuarto paso lo más pronto que puedan. Yo dilaté mucho, yo cuando entré a Alcohólicos Anónimos, hace ya algunas 24 horas, hablemos así, varios años, empecé, como decir, en el programa de la recuperación, ¿no?, hasta llegar, según mi entendimiento y mi padrino, al tercer paso. Pero el cuarto paso empecé a resistirme. Entonces no lo hacía, porque el cuarto paso, ¿qué es? Básicamente sentarse y empezar a escribir. O sea, tiene que ser por escrito. No puede ser oral, no puede ser recordado. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo, empiezo a plasmar y a recordar, y es más, puedo volver a leer, porque el cuarto paso tiene que hacerse no en una sesión, sino en varias sesiones. Entonces, ¿qué pasa? Yo no hice el cuarto paso empecé a dilatar el tema de no hacerlo, no hacerlo, no hacerlo, hasta que obviamente pensé que, bueno, como era suficiente con venir a las reuniones, dejar de beber, y ya, pues estaba ya, según mi entendimiento, en medio en paz con mi poder superior, con mi Dios de tal como yo lo concibo, pero a la final el no trabajar esas emociones, no equilibrar las emociones, no seguir trabajando el programa de los 12 pasos, me pasó factura, porque yo o sea, recaí, volví a la bebida, ¿no? Entonces, eso me trajo muchas consecuencias, momentos mucho más dolorosos, estar todavía, fallarme a mí mismo, sentir que había fallado, sentir que yo no servía, que incluso que ya no necesitaba regresar al grupo, o no quería regresar al grupo, porque tal vez me juzgaban, o sea, era en mi mente, ¿no? Nadie me juzgó, nunca nadie me dijo que no regrese, era en mi mente, decía, no, pues yo ya no puedo regresar, no, porque ¿qué me dirán? Pero entonces, yo creo que es, digamos, una consecuencia de que no se tenga una recuperación sólida a largo plazo, el no hacer el cuarto paso. O sea, es muy peligroso quedarse en que, porque no sé, porque tal vez no quiera encontrarme con situaciones de mi pasado, no quiera hacer un inventario tan profundo, no hacer el cuarto paso. Pues yo sí les invito a mis compañeros que escucharán este podcast, que lo hagan, que sí lo hagan, que no se demoren. Realmente, una vez que se lo hace, es maravilloso. Uno siente que se libera en muchos aspectos. Sí, y es algo que usualmente sucede cuando el alcohólico no ha aprendido a comprenderse, no ha tenido esa oportunidad de cuáles son sus detonantes, cuáles son sus problemas, cuáles son sus problemas emocionales que están más arraigados. Tiene esta consecuencia que dice el compañero Jorge, que lastimosamente tuvo una recaída. Estas recaídas se ven, pero también hay la particularidad de personas que no recaen.
pero tienen lo que se llaman las recaídas emocionales, que son repetir patrones que básicamente los hacía cuando estaba en consumo. Se asemeja mucho a una vez escuché que decían en las salas, yo salí de la cantina, pero la cantina no ha salido de mí. ¿Qué quiere decir? Que yo sigo haciendo cosas, ahora sin alcohol, y esas cosas a mí me hacen sentir infeliz, me llenan de frustración, distan mucho de la vida feliz y útil que el programa me dice. Ahora, una última pregunta respecto a este tema, compañero Jorge. ¿Cómo hizo usted su cuarto paso y cómo fue la vida después de hacer este cuarto paso? Gracias, Roberto. Como les decía, terminé casi diciendo anteriormente, hacer el cuarto paso es una liberación. Y voy, digamos, al momento en que, o sea, ¿por qué me encontré, digamos, en una encrucijada, en un callejón sin salida personal? Yo, a través del momento de la pandemia, estuve en una situación en la cual no estaba metido en mi casa, no tenía, hablemos así, trabajo, o sea, tenía cosas que hacer de trabajo, pero prácticamente estaba recluido en mi departamento. Y muchos de los justificativos o de las excusas que yo había puesto en mi vida es que estaba ocupado, tengo trabajo que hacer, tengo que ir a tal parte, o sea, siempre había una excusa para no sentarme, qué sé yo, una hora a escribir mi cuarto paso. Entonces, se me acabaron más claro las excusas. O sea, al estar en esa situación de confinamiento en mi domicilio, se me acabaron todas las excusas. Y ahí es cuando dije, oye, es momento de hacer el cuarto paso. Y tenía todo, o sea, tenía las guías para hacer el cuarto paso, tenía como tres diferentes guías, podía conversar ahí tranquilamente con mi padrino, llamarle por teléfono, conversar con él, o sea, todo estaba al alcance de mi mano. Entonces fue un momento de decisión que dije, ok, creo que ya es hora de dejar todos esos justificativos y empezar la acción. Entonces me senté y una mañana más o menos a mí me tomó aproximadamente unos 4 días hacerlo. Aproximadamente en sesiones de unas 2-3 horas diarias, en la mañana sobre todo. Y empecé a escribir, a seguir las guías, lo que me decían, ¿no es cierto? Revisa tu infancia, te hacían preguntas, etcétera, ¿no? Así que bueno, yo hice mi cuarto paso en la pandemia y a raíz de eso yo empecé a caminar y ni bien hice mi cuarto paso, mira, agarré y con mi padrino le dije, padrino, aunque sea por videoconferencia, hagamos el quinto paso. Entonces me dijo, sí, me dijo, ¿sabes qué tal día tengo tiempo para reunirnos? Porque sí toma un par de horitas de hacerlo con tu padrino. Y ya te digo, es una liberación porque es entender que muchas de las cosas que yo creía que era tan culpable, tan, no sé, tan maligno, ¿cierto? Porque había hecho varias cosas bastante, hablemos así, moralmente dañinas o incluso que se pueden juzgar, ¿no es cierto?, en consumo. Entonces, con mi padrino, bueno, hicimos el quinto paso y eso a mí, como te digo, me ha permitido caminar en el programa. El sexto paso es entender que yo dejo esa puerilidad de la adolescencia y empiezo a transitar hacia ser un hombre hecho y derecho. ¿Por qué? Porque todos esos defectos de carácter que yo encontré y resumí en el cuarto paso, llamémoslo así, la soberbia, la ira, la lujuria, la mentira, el chismorreo, la falsedad, la gula, la pereza, todas esas cosas, voy y se las entrego a Dios. O sea, ya tengo la disposición de que se me las retiren, de empezar ya a dejar de ser mentiroso, a dejar de ser lujurioso, a dejar la vanidad, la ira, la soberbia,
Entonces todas esas cosas yo le entrego a mi poder superior para que él me las retire. Y en el séptimo paso, yo con mi fe y con humildad le digo, Dios te las entrego y él sabrá si me las retira. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Los frutos del cuarto paso son maravillosos. Personalmente yo siento que he obtenido eso, dejar mucha de la neurosis que tenía anteriormente y encontrar un equilibrio, empezar por fin a encontrar un equilibrio emocional, ¿sí? Y ahí es donde viene mucho de la tranquilidad de espíritu, del estar bien con mi pareja, con mi familia, y es más, eh, ¿cómo yo puedo ir a pedir o a resarcir un daño que yo he hecho en el noveno paso, si es que yo no estoy realmente limpio como para ir a pedir con humildad, con tranquilidad, que la persona que reciba tal vez ese resarcir ese daño, sepa que le estoy haciendo de corazón, no porque quiero mostrarme bueno, capaz que le está haciendo alguna cosa en su programa de Alcohólicos Anónimos y le mandaron a hacer algo, ¿no? Pero no, eso cuando es de corazón se siente. Entonces, son varios frutos que a través del cuarto paso se van obteniendo, pero después del cuarto, obviamente, ir caminando en el programa de alcohol de recuperación, ¿no? Eso es importante. Perfecto. Muy claro realmente cómo ha realizado este cuarto paso, la importancia del cuarto paso. Y para concluir, simplemente concatenar. Siento que una vez que queremos, para no darle tantas vueltas, porque el alcohólico es experto para ahogarse en un vaso de agua. El segundo paso me pide que confíe en un poder superior. En este caso, como yo llegué a título personal agnóstico, mi poder superior era el programa de Alcohólicos Anónimos. En tercer paso me dice que ponga mi vida al cuidado de ese poder superior. Y como yo le puse mi vida al cuidado del poder superior de Alcohólicos Anónimos, quiere decir que tenía que hacer las cosas que Alcohólicos Anónimos me dice que tenía que hacer. Y de repente Alcohólicos Anónimos me dice hacer el cuarto paso. Entonces, no es que yo tenga que estar rebosante de fe, no es que tiene que iluminarse el cuarto, no es que tiene que suceder cosas metafísicas extraordinarias, solamente tengo que hacerlo. El problema es que yo me di cuenta que a título personal y en otros, ya otras personas que he visto en las salas, está muy metido en lo que es la pereza camuflada de procrastinación. Entonces, como bien decía el compañero Jorge, o sea, estoy buscando el momento adecuado, pero nunca es el momento adecuado porque no me da la gana. Cuando yo descubro igual ese cuarto paso, cómo hacer lo que el programa me pide, solo que lo haga, no que lo piense, no que lo haga. Al igual que el compañero Jorge, me voy liberando de muchas cosas que me tenían atado y me voy conociendo. Entonces, realmente la explicación que nos has dado ha sido muy clara y yo quería agradecerte por la participación en este podcast. Espero que sea de ayuda y simplemente ya un mensaje final tal vez, compañero Jorge, para despedir el episodio. Bueno, no, en primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, la invitación del Comité de Área a través del Comité de Información Pública. Es importante entender que el programa de Alcohólicos Anónimos tiene tantas cosas hermosas y sobre todo para ir creciendo como seres humanos, como personas completas y poder obtener lo que dice eso, ¿no? Simplemente una vida útil y feliz, libre del alcohol. Porque finalmente la reflexión es que yo me hago es que muchas veces dejar de beber no es suficiente. Sí, porque después del dejar de beber, si no practicamos, no se practica esta cuestión del cuarto paso, del quinto paso, del sexto, de irse liberando del exceso de los defectos de carácter, de esas emociones, ¿no es cierto?, violentas, de los extremos violentos. La vida muchas veces se desarrolla una neurosis, se desarrolla una depresión, una infelicidad.
y se siente que estar en Alcohólicos Anónimos no sirve. Eso es importante entender que es por falta de acción de mí mismo, y eso yo lo puedo acreditar y lo puedo decir que me pasó así. Como les digo, les agradezco muchísimo por esta invitación, agradezco a ti, Roberto, por estar por dedicar tu tiempo a esta labor. Agradezco a todos los compañeros que hacen posible este espacio. Y bueno, invitarles a los compañeros de Alcohólicos Anónimos que sigamos nosotros en el grupo, que sigamos trabajando, que hagamos servicio, que apoyemos nosotros a la estructura de Alcohólicos Anónimos para que esto crezca y se difunda, que hagamos lo que dice llevar el objetivo primordial, que es llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Gracias, Jorge, y nos estamos viendo en un siguiente episodio para tratar los demás pasos.